trabajador se ve en la necesidad de tener que preguntarse si el gasto fue para la familia o fue para la empresa. Entonces, ese es un régimen complicado. Esta ley lo que hace es que pasa el régimen de las ganancias al régimen principal, y el régimen simplificado, que es el que tenemos hoy, lo pone como optativo. Esto tiene sus propias complicaciones, esto lanza retos particulares a la SAT, porque la SAT ahora tiene que dedicarse muy fuertemente a verificar que quienes estén en el régimen de ganancias efectivamente declaren los gastos que son, que no se pongan gastos que no corresponden al giro del negocio. Por ejemplo, aquí en el canal de televisión hay gastos como la electricidad, que es un gasto natural que habría que pagar, pero si de repente nosotros decidimos que también nuestras estancias en los spas para rasurarnos y cortarnos el pelo. Tiene que tener buena presencia para salir en la tele. Efectivamente, pero ahí es un excelente... Pero esa es una interpretación absolutamente subjetiva. Claro. Es una broma, por supuesto. Pero es a veces lo que uno trata de hacer a la hora de explicar que lo que está presentando no tiene absolutamente nada que ver con su actividad, ¿verdad? Efectivamente. Por ejemplo, yo si fuera inspector de la SAT, como no, don Ricardo, 2 veces por semana, pero si resulta que va 3 veces al día al spa, y creo que ejemplifica el punto. ¿Cómo sabemos que es válido o no es válido? Claro. Ahí es la SAT quien tiene que hacer el trabajo, y hay que fortalecer a la SAT, y ese es un reto por demás complicado, ese es el reto, y si se falla ahí, creo que la propia reforma estaría en graves problemas. Leía hoy la columna y bueno, lo que escribía González Merlo en Prensa Libre, y él decía, bueno, se opone obviamente a la reforma diciendo que si el gobierno congela sus gastos, se logra el equilibrio fiscal. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Bueno, yo creo que hay que ir un poco más allá de lo que dice José Raúl en su columna. Aquí la esencia de todo esto, señores, es que el gobierno está gastando casi 60.000 millones de quetzales en el año 2012 y tiene únicamente 45.000 millones de recaudación. Hacen falta 15.000 millones. Si la reforma se aprueba hoy, entrará en vigencia la mayor parte de ella en el año 2013. Eso genera esta brecha de 15.000 millones de quetzales. ¿Cómo se va a llenar? Tiene que ser con deuda. En ese sentido, lo que dice José Raúl es equilibrar gastos con ingresos. Lo que sucede es que no basta con congelar. Realmente habría que incluso reducir gastos, lo cual es una propuesta aún más osada, una propuesta aún más complicada. La única persona que he visto yo que ha hecho una propuesta en ese sentido es el presidente de la Cámara de Comercio, don Jorge Briz, que recomendó reducir los gastos al nivel de ingresos tributarios que hay. Bueno, y eso se le suma la transparencia en el gasto público. Estamos viendo una gran cantidad de denuncias que surgen a partir de, bueno, después del periodo de transición y ya los ministros en su lugar, de una cantidad de dinero malversado en muchos casos, porque así son las denuncias que se están presentando ante el Ministerio Público. Ese es otro tema que, bueno, indudablemente puede ayudar, ¿no? Me encanta esa pregunta por 2 razones principales. A este paquete fiscal se le ha llamado el Pacto Fiscal para el Cambio. El Pacto Fiscal, Ricardo, si te recuerdas, fue un gran acuerdo nacional que se dio en el año 2000, hace 12 años casi, respecto del origen, el monto y el destino de los fondos públicos. El Pacto Fiscal era un manual de buenas prácticas fiscales y contenía cerca de 60 compromisos y principios en materia fiscal. Incluía endeudamiento público, gasto, ingresos, patrimonio, descentralización fiscal. Y el principio número 1 de ese pacto establecía el balance entre ingresos y gastos. Cuestión que hoy no tenemos muy claro cómo se va a llenar. Y número 2, se hacía un énfasis clarísimo en la transparencia, en la efectividad y eficiencia del gasto y en la priorización de los gastos. En este paquete se habla que van a haber reformas a la ley de la Contraloría General de Cuentas, a la ley de probidad, a la ley de compras y contrataciones, a la ley del Instituto Nacional de Estadística, al sistema de fideicomisos. Pero el problema que yo veo en esto es que al Congreso hoy le están llevando un paquete de impuestos. ¿Cómo va a reaccionar el Congreso dentro de 3, 4 semanas cuando le lleven las otras leyes? Si no aprobamos lo otro y si el gobierno de verdad no da señales claras de la transparencia, de la eficacia, de la eficiencia, del combate a la corrupción, creo que por más que le llamemos pacto fiscal a esta reforma, sigue siendo un paquetazo como los hemos conocido antes. Esperemos que el gobierno tenga la capacidad y el capital político para que el Congreso lo siga apoyando y podamos ver que todas estas leyes finalmente
sufren tienen un destino positivo, como creemos va a tener la pura parte tributaria. Bueno, veremos qué pasa en el Congreso de la República, donde se está discutiendo con alianzas, con negociaciones, el futuro fiscal del país. Hugo, muchas gracias. Un comentario extendido hoy, pero necesario y oportuno porque el tema así lo requiere. Muchas gracias, Hugo. Así es, muchas gracias, Ricardo. Estamos aquí los próximos días, seguiremos analizando esto con mucho más detalle porque efectivamente hay cuestiones puntuales que la afectan a cada uno, a los que tenemos automóvil tendremos que pagar más, a los asalariados, etcétera. Muchísimas gracias, Hugo Maúl, como siempre.